Hoy me presento ante todos los medios de comunicación y a la sociedad murciana en general en mi nueva responsabilidad como consejero de Salud de la región de Murcia. Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo realizado por los profesionales que conforman el sistema sanitario. Sé lo que estoy diciendo porque vengo de la primera línea de trabajo en el Centro de Salud de San Andrés. Reconocer a atención primaria el esfuerzo que está realizando atendiendo las consultas habituales y en esta tercera ola, durante varias semanas, llevando el control y el seguimiento de más de 20.000 pacientes afectados por COVID. Hoy, aunque la cifra sigue siendo importante, son cerca de 6.000 personas a las que se les hace un seguimiento diario desde atención primaria. Agradecer el trabajo de los servicios de urgencia extrahospitalarios que llegan hasta el último rincón de la región de Murcia con las ambulancias. Por supuesto, mi reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por el personal de nuestros hospitales. Han doblado turnos, han adaptado salas, han modificado plantas, han aumentado las camas de UCI. Es más, hay profesionales que han adquirido habilidades para atender a pacientes COVID sin ser su cometido o su especialidad. También mi agradecimiento al trabajo desarrollado por el personal de las residencias por el gran esfuerzo realizado en los centros de personas mayores y sociosanitarios de la región. Y quiero dar las gracias a todo el personal del Servicio Murciano de Salud, Salud Pública y demás departamentos de la Consejería por su gran labor a lo largo de esta pandemia. Son el sustento, la logística del sistema sanitario. Ellos hacen posible que llegue el material a los centros sanitarios, equipos de protección, batas, jeringuillas, respiradores. Mantienen el sistema informático o establecen las estrategias para hacer frente a la pandemia. Igualmente, por supuesto, quiero agradecer a nuestro presidente regional la confianza depositada en mi persona para continuar la excelente labor realizada por mi predecesor en el cargo, del que siempre, como murciano, nos estaremos siempre en deuda y agradeceremos su labor al frente de la pandemia en este último año. Nuestro sistema sanitario tiene debilidades y amenazas, pero la gestión debe centrarse en las fortalezas sobre las que pivota nuestro sistema sanitario y entre las que destacamos, en primer lugar, sin lugar a dudas, la ingente labor que realizan nuestros profesionales, que desde el mes de marzo han plantado cara día sí y día también a la peor crisis sanitaria de nuestra reciente historia. Un segundo pilar y fundamental es la experiencia acumulada en estos meses tan difíciles y que tenemos que aprovechar precisamente para no cometer errores e implantar acciones de mejora. Y finalmente, como tercer pilar fundamental, ha sido la participación y el esfuerzo colectivo de los agentes sociales y económicos de nuestro Gobierno regional, del resto de fuerzas políticas y, en definitiva, de la implicación y ejemplo de toda la sociedad murciana. Dentro de esta gestión hemos hablado de fortalezas, pero también tenemos que aprovechar las oportunidades que nos ofrece el sistema y, en este caso, nos viene de parte de la ciencia y la investigación a la que tenemos que seguir apoyando. Y es que, en tiempo récord, se ha conseguido una vacuna que va a ser capaz de inmunizar a la población en general. Y en relación con la vacuna, y en un ejercicio más de transparencia, lo que hemos solicitado al Servicio de Vacunas es la publicación de un informe semanal sobre la evolución de la campaña de vacunación que nos dará información detallada del desarrollo y seguimiento de esta campaña, que va a ser accesible a toda la población a través de nuestra página web y portal de información de Murcia Salud. Me hubiera gustado que mi nombramiento obedeciera a otras razones. No obstante, me siento orgulloso de poder suceder al doctor Villegas. Seguiremos el camino trazado con la esperanza de estar a la altura de su magnífica gestión a lo largo de toda la pandemia. Hasta los retos más difíciles se pueden lograr con esfuerzo, con trabajo e ilusión. Somos conscientes de la envergadura de este, pero como servidores públicos que somos, nos sentimos con las fuerzas necesarias para afrontarlo, con el respaldo de nuestro Gobierno regional y con la participación de todos y todas. En esta nueva andadura, ¿qué puedo ofrecer?
¿A qué me comprometo? A trabajar, a escuchar, a dialogar y a sumar a cuantas aquellas personas quieran y puedan aportar algo en esta difícil situación. Nos necesitamos todos y por ello pido unidad para hacer frente a esta pandemia. Hoy, además, comparezco como miembro del Comité de Seguimiento COVID en la región de Murcia y lo hago con mi compañero y portavoz técnico de este comité, el doctor Jaime Jesús Pérez. Vamos a darles cuenta de la situación actual y de la evolución de los casos en la región con motivo de la pandemia, así como de los acuerdos adoptados en la reunión de hoy lunes. Afrontamos una segunda semana del mes de febrero con cifras que nos invitan a ser un poco optimistas, tras un mes de enero en el que padecimos días muy críticos y en los que registramos cifras verdaderamente preocupantes. La última semana registramos una bajada del 50% de la tasa de incidencia regional a 7 días. Tendencia descendente que se confirma una semana más en la que conseguimos bajar de 200. Del mismo modo, mejoramos nuestros porcentajes de ocupación tanto en camas hospitalarias como en las unidades de cuidados intensivos. Y aunque la situación aún es delicada, podemos confirmar una estabilización de las cifras. Esta mejora, sin lugar a dudas, es fruto del cumplimiento por la sociedad en general de las medidas acordadas y que, una vez más, vemos cómo están dando un buen resultado, consiguiendo aplanar la curva y contener el número de contagios de la región. La situación concreta a día de ayer, según el Servicio de Epidemiología, registraba las siguientes cifras. El número de personas contagiadas sigue bajando un día más, registrando ayer un total de 7.259 positivos, 722 personas menos que el día anterior. El número de personas hospitalizadas descendía a la cifra de 821, de los que 165 se hallan en las unidades de cuidados intensivos. La tasa media de ingresos de la última semana ha sido de 930 casos y de 170 en nuestras unidades de cuidados intensivos. De los 95 nuevos casos, 34 corresponden al municipio de Murcia, 16 a Cartagena, 15 a Yecla y 4 a las localidades de Lorca y Torrepacheco. El resto están repartidos entre diversas localidades. La región registró ayer 13 fallecimientos más, un total de 162 personas que nos han dejado en esta última semana, 5 varones y 8 mujeres de edades comprendidas entre los 66 y los 96 años, 6 de ellos de Cartagena, 4 de Murcia, 2 de Yecla y 1 de Cieza. Por otra parte, el número de pruebas realizadas en la región ascendía a más de 940.000, registrando ayer una tasa de positividad de un 5,8%. Es decir, de cada 100 personas a las que se les hizo la prueba, 6 resultaron positivas, muy lejos de la positividad superior al 20% que tuvimos en el mes de enero. En este escenario, el Comité COVID de hoy, a la luz de las propuestas de salud pública del Servicio de Epidemiología y del Servicio Murciano de Salud, vista la evolución de las cifras en la última semana epidemiológica, se han acordado los siguientes. Primero, que el nivel de alerta regional sigue siendo extremo, dentro de un escenario de fase 2, y en el que 25 de los 45 municipios se mantienen una semana más en un nivel de alerta extremo. En concreto, Yecla, Abarán, Albudeite, Ceutí, Cieza, Ulea, Mula, Beniel, Caravaca de la Cruz, Las Torres de Cotillas, San Pedro del Pinatar, Murcia, Jumilla, Bullas, Lorca, Campos del Río, San Javier, Alguazas, Moratalla, Molina de Segura, Cartagena, Fortuna, Santomera, Calasparra y Pliego. 17 localidades tienen un nivel de alerta muy alto y son en concreto Alcantarilla, Torrepacheco, Totana, Cejín, Alhama, Los Alcázares, Archena, La Unión, Lorquí, Librilla, Mazarrón, Águilas, Habanilla, Fuente Álamo, Blanca, Puerto Lumbreras,
y Ricote. 2 hay con un nivel medio alto, Aledo y Villanueva, y tan solo 1, Ojós, con un nivel de alerta bajo. En estos últimos 20 municipios se van a abrir las terrazas al 75% para convivientes y se suprime el cierre perimetral. Segundo, los 8 municipios que tenían restricciones especiales por su alta incidencia pasan a las mismas medidas que el resto de municipios de la región. Tercero, la evolución de la incidencia es un parámetro fundamental en la gestión de toma de medidas para la contención de la pandemia y actualmente cobra aún más importancia ante la aparición de nuevas cepas variantes del coronavirus. La aparición a nivel nacional de nuevas variantes más transmisibles hace necesario redefinir en nuestro documento técnico para que contemple la posibilidad de implementar medidas en el caso de detectar un aumento de la incidencia que se puede considerar preocupante. Así pues, a propuesta de los técnicos de salud, hemos acordado que ante un aumento de la incidencia semanal de al menos un 40%, permitirá aplicar las medidas restrictivas del siguiente nivel de alerta. Por ejemplo, para un municipio con un nivel de incidencia medio alto que hubiera tenido un aumento de la tasa del 40%, se tomarán medidas del nivel muy alto. Todo con el objetivo de adelantarnos en la toma de medidas y evitar lo máximo los contagios. Estas medidas entrarán en vigor este miércoles mediante su publicación en el BOR. El objeto de todas estas medidas es seguir descendiendo el número de contagios en la región, mientras progresamos en la campaña de vacunación en la región de Murcia. Según el último informe ministerial de vacunación, la región de Murcia sigue siendo una de las comunidades autónomas con un mayor porcentaje de vacunación, en concreto un 94,9%, por encima de la media nacional, que se encuentra en un 89,6%. Con un total de 72.359 vacunas administradas y de ellas 20.388 son ya personas inmunizadas con la segunda dosis. Queremos una vez más agradecer el esfuerzo personal de enfermería que está llevando el peso de la vacunación en la región. Las medidas están cumpliendo su objetivo. Hemos conseguido rebajar la tasa de incidencia una semana más. Por ello pedimos a la sociedad que redoble su esfuerzo, que se quede en casa, que se cumplan las normas que ya conocemos, siendo conscientes de la dificultad que entraña no poder ver a los hijos, no poder ver a los nietos, familiares o amigos. De ahí ese esfuerzo que se vuelve a pedir para todos, para que frenemos y hagamos frente a esta pandemia. Recordemos una vez más la importancia de ese uso correcto de la mascarilla en todo lugar, las normas de higiene, el lavado de manos, el distanciamiento social o la ventilación de los espacios cerrados. Y, por supuesto, intentar evitar esas zonas en las que se producen concentraciones de personas. Pero eso sí, y en cualquier caso, tengan en cuenta un detalle: si sospechamos o tenemos síntomas, aunque creamos que tenemos ese catarro simple que hemos tenido otros años por estas fechas, que se pongan en contacto con el médico de familia a través del centro de salud o bien a través de la página web o llamando al 912 12 12. En definitiva, esto puede ser el primer eslabón de evitar una cadena de contagios. Muchas gracias y, sin más, quedamos a disposición para las cuestiones o preguntas que quieran plantear los medios. Sí, hola, buenos días, consejero. Me gustaría preguntarle si nos puede confirmar si han llegado ya las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca, cuántas han llegado y a quiénes van a ir dirigidas, ¿no? Porque se comentó que, bueno, que estas primeras dosis que lleguen esta semana tendrían que ir dirigidas a los grupos 2 y 3, pero bueno, aquí como ya se había vacunado prácticamente a todos los profesionales de hospitales y de centros de salud, pues exactamente a quienes van a vacunar con esas primeras dosis. Y luego me gustaría también preguntarle, porque bueno, pues se ha especulado con la continuidad, durante todo este tiempo se ha especulado con la continuidad de los altos cargos de la consejería después de la polémica surgida por las vacunaciones, ¿no? Incluso la propia portavoz y líder de Ciudadanos
bueno, pues se dijo que a medio plazo quizá estos cargos deberían irse, ¿no? Entonces, es por plantearle si se plantea usted una renovación a corto o medio plazo, tanto del director gerente del Servicio Murciano de Salud como del director gerente, como del director general de Salud Pública. Gracias. Bien, a su primera pregunta le contesto diciendo que hoy han llegado 6.170 vacunas de AstraZeneca. Además, han llegado también 14.040 de Pfizer y 3.600 de Moderna. Es decir, en definitiva, un total de 23.810 dosis. Y atendiendo a la población a la que se podrá vacunar con AstraZeneca hasta ahora o de momento, según la Comisión de Salud Pública que se reunió, pues adoptaron la postura de que fuera hasta 55 años. Es decir, que de momento está todavía en el aire el vacunar a personas entre los 55 y los 65 años. En cualquier caso, está en revisión continua y dependemos de la Comisión de Salud Pública para que ultime o pueda avanzar según las evidencias que dispongan para ampliar esa edad. En relación a su segunda pregunta, pues decirle que yo ahora mismo tengo claro que estamos en una situación de una crisis sanitaria sin precedentes. Lo importante ahora mismo es el sistema y, por supuesto, intentaré trabajar con el mejor equipo posible y se harán los cambios que se crean oportunos, pero sobre todo contemplando la experiencia acumulada y, fundamentalmente, contemplando la salud de la población de la región de Murcia, que es a la que necesitamos realmente defender, con los mejores profesionales. Bueno, pero eso le puedo decir sencillamente que está ahora mismo, y mi compañero puede responder también, pero que ahora mismo está en manos del Comité Técnico de Vacunas, que está haciendo evidentemente la relación de los pacientes a los que puede ir destinado y que pasará al Consejo Interterritorial donde tiene que ser aprobado. No sé si mi compañero Jaime tiene que aportar algo más. Realmente estamos pendientes de una tercera actualización de la estrategia nacional que esperamos se apruebe esta semana y en función de esa actualización se procederá. Respecto al grupo 2 y 3 hay que tener en cuenta que el grupo 2 prácticamente está todo vacunado y el grupo 3 de los prioritarios están la mayoría vacunados, pero es que el grupo 3 es un grupo que puede ser muchísimo más amplio de lo que está priorizado ahora mismo. Saben que la priorización de la actualización de la segunda actualización era muy limitada, pero en ese grupo 3 de sanitarios es mucho más amplio y entonces se contempla su uso en función de lo que diga esa estrategia para todos esos profesionales. Entonces, pues si lo he entendido correctamente, quiere decir que hasta que no se defina el Consejo Interterritorial de esa estrategia, esas dosis no se van a utilizar. En principio, estamos pendientes de que se defina a lo largo de la semana, pero efectivamente tenemos que tener actualizada la estrategia para poder definir a quién van a ir dirigidas y esperamos que mañana incluso se apruebe ya por la Comisión de Salud Pública y podamos proceder. Nosotros, evidentemente, estamos trabajando en ello porque tenemos, como saben, ya muchos listados de personas de grupo 3 que no habían podido ser priorizadas hasta ahora. Pero vamos a esperar, evidentemente, a que se apruebe la estrategia, la actualización. Acumulada, indudablemente, para tratar lo mejor posible la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la región y, sobre todo, esto importantísimo por lo que estamos viendo lamentablemente en las cifras de los últimos días, salvar vidas, que esto es muy importante. Consejero, buenas tardes. ¿Van a echar mano de los hospitales privados para colaborar más intensamente en la vacunación contra la COVID? Segunda cuestión, ¿va a haber un incremento ya de las consultas y la cirugía en los hospitales para evitar que haya más colapso y, sobre todo, dar atención a los enfermos más crónicos como los oncológicos? Y tercera cuestión, ¿ha habido algún percance, incidencia tras la votación electoral de ayer de Ecuador? ¿Ha habido alguna incidencia en más casos COVID? Vale. Me había dicho la primera pregunta que hacía referencia, si mal no recuerdo, a los privados. Bueno, vamos a ver. El tema de vacunación, lo que tenemos claro es que hay un plan y una estrategia logística regional extraordinaria. Tenemos, lógicamente, un grupo EFAME que está colaborando
y además tenemos 85 centros de salud, 164 consultorios, pero además también contamos con los propios profesionales que pues, se han ofrecido, lógicamente, pues, a vacunar, incluso pues, en los turnos de mañana, tarde, festivos, etcétera. Y echaremos, lógicamente, mano incluso si fuera necesario. Y además le anticipo una cosa, ojalá, porque tendríamos muchas vacunas, pues utilizar otros espacios y habilitaríamos otro tipo de dependencia. En principio creo que la región tiene perfectamente una estructura y una logística para poder vacunar a toda la población. Jaime, ¿quieres comentar algo? Realmente, en principio, lo que ha dicho el consejero, ahora mismo con los recursos que tenemos es suficiente. Y no se puede descartar en un plazo medio el que se puedan usar recursos adicionales, evidentemente en función del número de dosis que nos vayan llegando. Si es necesario, desde luego, se utilizarán los recursos. La segunda consulta que me preguntaba acerca de las consultas, y bueno, pues se está viendo efectivamente que ha bajado la incidencia, que sigue siendo crítica la situación de los hospitales, pero se va a empezar a la actividad. Sobre todo pues con algunas intervenciones, con determinadas consultas, etcétera, etcétera. Entonces también en la atención primaria pues se va a ir progresivamente aumentando un poquito esa actividad, pero siempre con cautela, con prudencia, porque indudablemente lo que tenemos que estar expectantes es a que no nos suban los contagios y por tanto se va a aumentar esa actividad progresivamente. Y luego la tercera era acerca de las elecciones de Ecuador. Realmente no tenemos ninguna notificación de incidencia. No sé si Salud Pública ha llegado a alguna notificación o incidencia acerca de estas elecciones, pero a nosotros de momento, como tales incidencias, no nos ha llegado nada. Que yo conozca, no ha llegado ninguna incidencia comunicada. Hola, muy buenas. Hola. Una preguntita así rápida. ¿Hasta cuándo se contempla mantener el cierre perimetral? Porque se va prorrogando, pero no sé si hay una fecha más o menos, aunque sea lejana en el tiempo, para levantarlo. Gracias. Hombre, en principio ya he escuchado que hemos abierto ese perímetro pues a esas 20 poblaciones porque habían mejorado su tasa de incidencia. Pensar ahora mismo en el resto de la región no está valorado y, lógicamente, se sigue eso evaluando semanalmente y cada día en el Comité Técnico de Seguimiento de COVID. Pero de momento no se contempla. Buenas tardes, doctores. Hola. Matthew Bennett, de Spain Report. Empezando con el nuevo consejero. Y la cifra que ha dado de fallecidos, ayer 13, si le he escuchado bien, que nos lleva el total semanal a 162, lo cual lo convertiría en la semana con más fallecidos de toda la pandemia aquí en Murcia, desgraciadamente. ¿Cuál sería su apreciación sobre el mayor error cometido hasta la fecha para llevarnos a ese desenlace? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Yo no hablaría de errores. Lo que está claro es que si usted tiene más contagios, va a tener más pacientes graves y más pacientes que entren en UCI. No es ningún error. El tema es que tenemos una tercera ola y que efectivamente hay una cosa muy clara. Si nos relajamos, suben los contagios. Si ponemos medidas, mejoramos. Si suben los contagios, vamos a tener una mayor incidencia en ingresos hospitalarios y, por tanto, un posible agravamiento, que es lo que ha estado ocurriendo. Yo no hablo de errores. Yo creo que, en definitiva, todos al final, pues entre medidas y entre lo que la población, lógicamente, es bastante ya responsable y la sociedad murciana soporta, evidentemente, con todas estas medidas, pues estamos todos, entre todos, haciendo un gran esfuerzo. ¿No ve ningún error en la gestión de la pandemia en los últimos meses aquí en la región? Bueno, yo vengo de lo asistencial, yo vengo de la atención primaria y el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho los profesionales de atención primaria y el esfuerzo que se hace en nuestros hospitales y que hacen todos los servicios es fuera de serie. La realidad es que, bueno, todo esto pues, ocurre, y no es a nivel de Murcia. Si se está dando cuenta, esto ha sucedido en toda España y está sucediendo en toda Europa. Luego, por tanto, no es un problema exclusivo de la región de Murcia. Un poco redundante quizás, pero en las 2 semanas desde su nombramiento, ¿no ha aconsejado usted entonces al presidente regional ningún cambio en la estrategia regional frente al COVID? Aquí. Bueno, se hicieron, por ejemplo, se implantó el día 23 de enero el plan de contingencia 4 para hospitales, para estar preparados por tener más disponibilidad por pacientes COVID. Se pusieron las medidas de disminuir la actividad no esencial a las 6 de la tarde en aquellos municipios que tenían una incidencia más alta. Se fueron poniendo ese tipo de medidas que están dando su resultado también, sumadas a las que ya estaban establecidas.
que eran los cierres perimetrales, que eran los horarios en la hostelería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido sumar alguna medida más que ha dado su fruto a lo largo de estas 2 semanas. La estrategia que hemos seguido con respecto a los hospitales y la capacidad hospitalaria para aguantar tantos casos como hemos tenido últimamente, sigue siendo, ¿seguiremos con el mismo plan, la misma estrategia en las siguientes semanas y meses en el caso de que esta presión hospitalaria siga o incluso aumente? Vale, estamos preparados. Se pueden aumentar perfectamente 500 camas más hospitalarias y se puede llegar incluso a las 300 camas de UCI. De momento no es necesario porque se está conteniendo, porque el número de ingresos hospitalarios ha descendido y, aunque se mantiene los ingresos en UCI, pero parece una estabilización de las cifras. Por tanto, le garantizo que estamos preparados en la región de Murcia y que ahora mismo hay unas cifras de contención que nos van a permitir precisamente poder aumentar y empezar con cierta actividad en nuestros hospitales. El presidente López Miras esta mañana en la televisión, creo que ha sido en el programa Ana Rosa, ha dicho sobre las nuevas variantes, la cepa británica y sudafricana, que le preocupa que sea una cuestión de horas que no de días, que aumenten de nuevo los contagios si nos relajamos. Si esa es su apreciación, si comparten primero como médicos esa apreciación de la situación y si es así, ¿qué hacemos abriendo o empezando a abrir bares de nuevo? A ver, vamos a ir por partes. Primero, esa apreciación es común, compartida, porque es verdad que está ahí esa cepa y que una cosa que ha demostrado es que contagia más. ¿Qué hemos hecho? Indudablemente lo que hemos hecho, si lo ha escuchado usted, en el tercer punto, ha sido poner la precaución de aumentar, es decir, de disminuir el nivel de contagios para poner medidas rápidamente si eso sucede. Hasta ahora teníamos valores absolutos de número de contagios. Lo que hemos hecho hoy ha sido poner un nivel del 40%, de manera que en una población que pueda alcanzar el 40% de contagios, que se anticiparía mucho más a las cifras y a los datos que teníamos anteriormente, pondremos inmediatamente medidas para abortar o para eliminar los contagios. Así que, en principio... ¿Es correcto que ese nivel, el baremo, digamos, para los bares es 500 de incidencia? ¿Es qué? 500 casos a 2 semanas de incidencia. Bueno, esos son los parámetros que se utilizan, pero no solo porque los ponga la región de Murcia. Es decir, son unos parámetros también que están recogidos por el Ministerio en el informe del Plan Estratégico de Atención al COVID. Si tiene que decir Jaime algo. Realmente, vamos a ver, hay que tener en cuenta que partimos de un documento técnico en el que, como sabe, el que se publicó en octubre en el Ministerio, que realmente no se concretaba el nivel exacto en el que se tomaban determinadas medidas más polémicas, por decirlo de alguna manera. Que cada comunidad autónoma lo ha hecho un poco en función de sus criterios técnicos y que si comparamos los niveles que ha marcado la Comunidad de Murcia respecto a otras comunidades, creo que no somos la comunidad que lo ha tomado a un nivel más alto ni más osado, sino casi lo contrario, como bien sabe usted, por las comunidades, simplemente las comunidades limítrofes. Si hablamos del documento del Consejo Interterritorial de octubre, entiendo que ahí marca el 250 casos por 100.000 a 14 días como el nivel de riesgo máximo, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio? Efectivamente, marca ese nivel, pero sin embargo la toma de medidas, en primer lugar, determinadas medidas que se toman en esta comunidad autónoma no se marcan porque lo que dice es se valorará y no se dice se hará. Cuando se dice ese más de 250 se valorará, la comunidad decidió que con más de 500 no se valore, directamente se cierre. Con el criterio además que introducimos ahora de esa subida del 40%, realmente estamos aumentando la prudencia que ya teníamos. Con lo cual nos damos un documento que es aún más prudente, porque hay que ser más prudente ante la nueva aparición de estas variantes. Especialmente la más preocupante ahora mismo es la británica, aunque pueden venir otras, que pueden aumentar la transmisibilidad y que, por lo tanto, hay que estar preparados para cortar la transmisión lo más pronto posible. A nivel abrir con una cantidad base de casos más alta que a finales de noviembre la otra vez, ¿no arriesgamos a aumentar más los casos abriendo de nuevo los bares? Se va a abrir con los mismos niveles. Y tengamos en cuenta que se vio, y esperemos que siga así en estos meses de febrero y marzo, que la evolución de la pandemia en la segunda ola, cuando se empezaron a abrir
que abrimos terrazas y que, si insistimos una vez más, terrazas son terrazas, no son terrazas perimetradas, son terrazas. Lo que vimos en los municipios donde se abrió esas terrazas, simplemente las terrazas, es que no hubo un aumento de la transmisión en esos municipios durante esas semanas que estuvo abierto hasta Navidad. Además, en este caso, lo que estamos abriendo es las terrazas únicamente permitiendo que vayan convivientes a ellas, o sea, personas solas o personas que convivan en el mismo domicilio. Con lo cual, yo creo que estamos tomando las medidas poco a poco, lógicamente, pero con bastante prudencia. Una última pregunta sobre la situación epidemiológica. Ayer publicaron, entre los dos totales que publicaron, la diferencia no eran los 200 y pico casos que declararon, sino 3.500 casos adicionales. ¿A qué se debe esa diferencia? Ayer se hizo un ajuste completo del mes de enero. Realmente teníamos casos que se habían declarado a posteriori en el día a día, no se habían declarado en el mismo día, y lo que se hizo fue cerrar el mes de enero y la primera semana de febrero, con lo cual, evidentemente, ante el elevadísimo número de casos que, por desgracia, hemos tenido estas semanas, pues en ese ajuste se vio ese número de casos, ese incremento en el número de casos. Entiendo que los 3.500 casos son aproximadamente el 10% adicional de todos los casos en enero. ¿Cómo afecta eso la incidencia y la gestión de las medidas que toman? Realmente la incidencia se mide con los casos, o sea, cuando progresivamente los lunes se procura que esté cerrado lo más cerrado posible el tema de los ajustes. Y ayer, precisamente, ante la posible toma de medidas que pudieran ser de apertura, se hizo precisamente ese ajuste más riguroso todavía para conseguir cerrar al número más exacto, para que no se tomara ninguna medida que fuera en detrimento de la pandemia en un día donde era previsible por el descenso de la incidencia que se pudieran tomar ese descenso, esa liberación de determinadas medidas. O sea, precisamente uno de los motivos fue ese. Dos cuestiones que tienen que ver con la cepa británica. La primera, la semana pasada nos dijeron que eran 30 ya los casos detectados en Murcia, 200 los sospechosos. ¿Nos pueden actualizar estas cifras? Y la otra cuestión, la semana pasada también nos dijeron que se estaba realizando un muestreo sobre el tema de la cepa británica en virtud de la tecnología Thermo Fisher que permite analizar las PCRs. ¿Ese muestreo arroja ya alguna conclusión? De momento no hay ninguna actualización más a ese respecto. O sea, la secuenciación de Majadahonda de momento no ha habido ninguna actualización, con lo cual seguimos en las mismas cifras y tampoco podemos ofrecer ahora mismo más información sobre el tema de la Thermo Fisher. Cuando lo tengamos consolidado os lo haremos saber. ¿Puede suponer un hándicap la logística a la hora de detectar estos casos de cepa británica y esto puede dificultar las cosas ante una eventual propagación de la misma? Bueno, por eso precisamente es lo que hemos comentado, lo que ha comentado el consejero. Se han tomado estas medidas, se van a tomar esas medidas, se va a modificar el documento para poder tomar medidas de forma más anticipada por si hay en un momento determinado un aumento del número de casos derivado con la cepa británica, ¿no? O sea, en ese sentido se toman las medidas. Si no me fallan las cuentas, creo que esta semana correspondería la segunda dosis de la vacuna a los técnicos del edificio Habitamia, del Servicio Murciano de Salud. No sé si se va a realizar finalmente esta semana o si la logística está preparada para eso. Deben vacunarse. No podemos desperdiciar una primera dosis y además es un personal que es del sistema sanitario y que debe vacunarse y debe estar protegido. Se realizará, consejero, durante esta semana, entiendo. ¿Perdón? Se realizará durante esta semana, entiendo, esa vacunación. Bueno, la verdad es que no sé la fecha exacta porque no sé cuándo se pusieron la primera dosis, pero si es así, se corresponderá entre los 21 y 28 días como corresponde a la ficha TEN. Será durante esta semana. La pasada semana nos decía, doctor Pérez, que la vacuna de AstraZeneca era una buena candidata para vacunar a los grandes dependientes, dado que tenía menos complicaciones a la hora de conservarse, pero tiene la limitación de los 55 años. ¿Qué se haría
con los grandes dependientes mayores de 55 años? ¿Qué vacuna se pondría en ese Estamos esperando a un cambio en la ficha técnica para la vacuna de Pfizer. Si ese cambio de la ficha técnica se hace de forma inminente, podremos usar esa vacuna para esos grandes dependientes inmovilizados. Y si no, tendríamos que recurrir, como ha recurrido Reino Unido, a la vacuna de AstraZeneca. Depende un poco de ese cambio de la ficha técnica que parece que está más próxima hoy que lo que nos decían la semana pasada. Damos paso ahora a las preguntas de Radio Nacional, que va a intervenir por videollamada. Hola, buenos días. A ver, una cuestión, una aclaración, porque hoy el presidente, en esa entrevista que ha hecho en Telecinco, indicaba que se iba a cerrar perimetralmente, se mantenía el cierre perimetral de todos los municipios. Por lo que se ha aprobado en el comité es aquellos municipios con menor incidencia se les elimina ese cierre perimetral. No sé si me lo pueden aclarar. Insistiendo un poco, aunque ya creo que me ha respondido el portavoz, sobre la vacunación de los grandes dependientes, ¿cómo modifica esa limitación de edad de AstraZeneca para ellos? Si no es a partir de 55, veo que podrían recurrir a la de Pfizer. No sé exactamente, aunque creo que más o menos se ha podido responderme, pero... Bueno, en cuanto al cierre perimetral, pues se ha visto que hay 20 poblaciones que efectivamente han bajado su nivel de incidencia y esta mañana mismo se ha aprobado en el comité. Probablemente era una medida que antes no estaba contemplada, pero que ha sido aprobada esta mañana mismo. Por tanto, al ver que su incidencia en estos municipios, pues bueno, se les pueden poner alguna medida como el de las terrazas, como el de la apertura del cierre perimetral, se ha adoptado. Si el presidente ha dicho lo que ha dicho, efectivamente era cierto, porque hasta entonces estaba todo cerrado. Así que la medida se ha tomado pues minutos antes de comparecer en esta sala. Y en cuanto al tema de la vacuna de AstraZeneca, pues hombre, yo creo que nuestro compañero ha contestado en ese sentido la dificultad que entraña y es cierto que solamente sean a pacientes por debajo de los 55 años, pero también tenemos que decirle que está en continua revisión, que el Comité de Salud Pública se reúne permanentemente y que van a hacer nuevas revisiones de las evidencias científicas y bibliográficas para ver si es posible que, como en otros países está ocurriendo, pues Alemania, Suecia, Inglaterra o Francia, que le están poniendo hasta los 65 años, ¿no? No sé si Jaime quiere comentar algo más. No, y un poco más lo que hemos comentado, simplemente que si hay un cambio en la ficha técnica que asegura que la vacuna de Pfizer es estable y que por lo tanto se puede transportar a domicilios, pues se hará. Pero estamos pendientes de eso. Pero independientemente de la edad, en principio la de Pfizer no tiene. Saben que la de Pfizer se puede aplicar a partir de los 16 años y que en principio sería si ese límite, o sea, si la limitación actual que impide llevar la vacuna de Pfizer a domicilios, se han presentado documentación a la Agencia Europea del Medicamento habilitando esa estabilidad que permitiría hacer ese desplazamiento. Si eso fuera y se determina por los comités técnicos correspondientes que efectivamente al final se puede llevar a domicilio, se vacunaría con la vacuna de Pfizer. A la vacunación de los cuidadores profesionales, de los grandes dependientes, que creo que se quería iniciar esta semana, ¿o no? Eso, en principio, queda ver la aprobación del documento de actualización del Ministerio del que hemos comentado, que esperamos que se apruebe entre mañana y el miércoles, y en función de esa actualización procederemos, según marca, con una de las dos vacunas. Gracias. A continuación, les trasladamos las preguntas que nos han llegado de otros medios de comunicación. En primer lugar, para el consejero, la pregunta la formula 7 días Alama y Librilla. Ante la bajada de contagios y teniendo en cuenta la situación hospitalaria en la región, ¿les preocupa que una relajación de las restricciones pueda provocar una nueva oleada de contagios cuando aún en los hospitales no se ha salido de la tercera ola? Sí, por supuesto que nos preocupa, no cabe duda, porque además ese es nuestro estado de alerta, estar permanentemente recogiendo la información y los datos de toda la región, de todos los municipios. Lo que está claro es que se han puesto en marcha o se han activado hoy, por ejemplo, pues una medida más restrictiva a la hora de que efectivamente aparecieran contagios, mantener ese estado de alerta para implantar medidas lo antes posible.
En cualquier caso, si tenemos que ajustarnos también a los niveles de alerta que tenemos y si la incidencia baja en determinados municipios y zonas, pues también es lógico implantar alguna medida con cautela, con precaución, que también habilite a las personas alguna movilidad. También por parte de 7 días Alhama y Librilla, para el portavoz, el Ayuntamiento de Alhama prevé relajar sus restricciones a partir del día 15 de febrero, teniendo en cuenta la bajada de contagios de los últimos días. ¿Qué les parece esta medida? Bueno, yo creo que las medidas en general se toman desde el Comité COVID en función de cómo evoluciona la pandemia en cada uno de los municipios, en cada una de las reuniones que tenemos, especialmente en la reunión de los lunes, con lo cual, en función de cómo evolucione la incidencia en Alhama esta semana, pues el lunes que viene se determinará qué medidas se tomarán y qué medidas no se tomarán. También quieren saber si hay algún plazo para poner en marcha el centro de rastreo C-COVID en Alhama. Se está trabajando. La jefa de Servicio de Epidemiología ha estado reunida allí en Alhama con varios de los técnicos para montar el centro. Lo que sí que es cierto es que hay que también dar un mensaje de tranquilidad con el tema del rastreo. Ahora mismo la comunidad autónoma tiene 570 rastreadores en toda la comunidad. Somos la comunidad autónoma que yo creo que más estamos rastreando de toda España. Y realmente saben que tenemos el porcentaje más alto de casos ligados a brotes y, por lo tanto, sabemos el origen de los casos. Y ese es uno de los indicadores que, gracias al trabajo de los compañeros de Servicio Murciano y de Salud Pública, ni en los peores momentos de la pandemia, en esta tercera ola, ese indicador no se ha visto en ningún momento debilitado, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, se está trabajando en eso, pero que podemos estar tranquilos porque nuestro sistema de rastreo se ha sometido a una prueba muy dura en esta tercera ola y la ha superado. En concreto, también preguntan por los brotes que se han podido detectar en Alhama y Librilla. Preguntan si el repunte de contagios que se ha dado en ambas localidades este fin de semana corresponde con algún brote y si estos son controlables. Bueno, creo que el caso de Librilla son 5 casos y son un brote familiar. Y el caso de Alhama creo que eran 13 casos, creo recordar, y un brote mixto, familiar y laboral. O sea, que en cualquier caso son un número de casos controlable, afortunadamente. Acerca de la cepa británica, 7 días y también Radio Calasparra y Cartagena Diario quieren saber si hay relación entre los casos detectados y cuánto estiman que puede estar extendida esta mutación de COVID-19 en la región, dado que presenta un nivel de transmisión superior. En principio, con el tema de la cepa británica, de los casos, lo hemos comentado antes, no tenemos el dato, por desgracia, de cuánto representa el porcentaje en la región, ni tan siquiera en España. Lo que sí que es verdad es que, independientemente de ese porcentaje, que estamos viendo con la Thermo Fisher y lo estamos evaluando, pero no está cerrada la evaluación, que puede ser un porcentaje en algunas áreas un poco más alto, pero en toda la región no sería alto. En cualquier caso, lo que hemos visto es que en toda la geografía regional, la incidencia en cuanto a la bajada se está comportando de forma muy similar, lo cual es un mensaje tranquilizador en el sentido de que incluso donde hay más sospecha de cepa británica, las medidas tomadas funcionan de la forma correcta. Al final, las medidas, el mantra desde el principio de pandemia, de mascarilla, distancia, bueno, principio no, pero de mascarilla, distancia social, la higiene de manos, etcétera, funciona también para la cepa británica, aunque a lo mejor lo que habrá que hacer es extremar esas medidas cuando esta cepa británica se ponga como predominante. Cartagena Diario quiere conocer si se sabe si de los casos positivos de variante inglesa hay alguno ingresado o algún fallecido. No tenemos el dato, no tenemos datos ese dato no lo tenemos. En general, la mayoría han sido, o sea, prácticamente todos han sido personas que cumplían el criterio para mandar la cepa, ya haya sido por motivos de viaje o por motivos de contacto con algún viajero, pero no podría decirles ahora mismo si hay alguno de ellos ingresados, no lo conozco ahora mismo. Y por parte de Popular TV quieren realizar una pregunta sobre las elecciones que se celebraron ayer de la República de Ecuador. Quieren saber si desde Salud Pública se instó a aplazarlas, por qué se celebraron finalmente movilizando a miles de personas.
Bueno, en principio, como saben, los actos multitudinarios no están permitidos en este momento en la región, pero hay una cuestión que este tipo de actos son derechos fundamentales que viene regulado por la delegación del Gobierno y el acuerdo que tiene el Gobierno de España con la República de Ecuador, con lo cual está por encima de nuestro nivel. Afortunadamente, con los planes de contingencia aplicados no nos ha llegado ninguna incidencia destacable durante este proceso electoral. Onda Cero pregunta si les parece sensato abrir terrazas de bares en municipios con un nivel de riesgo muy alto y qué tasas de incidencia registran las 20 poblaciones. Bueno, en principio se contempla porque así incluso está establecido en los niveles de alerta que se puede llevar a cabo. Y la medida realmente es abrir terrazas, hemos dicho además muy limitadas porque está limitado a convivientes y además contemplar que los municipios, yo tengo los nombres, pero no tengo ahora mismo la tabla de incidencia por municipio. Lo cierto y verdad es que ya los hemos nombrado antes y los niveles de alerta muy altos son 17 localidades y nivel medio alto eran 2 y bajo 1, ¿no? Pero bueno, con este nivel de alerta se podría contemplar la apertura de espacios abiertos. En ningún caso se permite abrir en interior ni espacio cerrado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos.